Amén. Bendiciones, hermanos. Le puse como título a esta prédica, Mirarme solo a mí, haciendo referencia a esos momentos que espero no tener únicamente yo, donde dejamos entrar al enemigo en nuestras mentes y le permitimos ver nuestros defectos, ¿no? Y le permitimos ver las cosas que nos hacen falta alcanzar, nos permitimos ver el estado de nuestros corazones y ver un progreso imposible. Y el Señor me llevaba a Efesios capítulo 1. Voy a estar leyendo del 3 al 13, que habla de las bendiciones espirituales en Cristo que tenemos. Voy a ir leyendo cada versículo y ir comentando cada uno. Vamos a ver cómo sale. Empezamos por el 3, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Remarcaba en esto estas bendiciones espirituales, ¿no? Se está refiriendo a estas bendiciones eternas que nos da el Señor. Me hacía acordar a Mateo 6, capítulo 6, versículo 19 y 20. Que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y pensaba en estas bendiciones espirituales que nos da Cristo, ¿no? Y tienen que ser estas las que nosotros buscamos para nuestras vidas, porque son las que verdaderamente pesan, ¿no? Las que verdaderamente importan. Podríamos pensar en bendiciones materiales o tantos tipos de otras bendiciones, pero las bendiciones eternas que nos da Cristo, nadie más nos va a poder dar bendiciones de este tipo, ¿no? Y veía, ¿no?, el amor de Dios hacia mi vida con esta bendición, saliendo de ese lugar donde me veía a mí mismo, veía esta bendición del Señor que nos regala, que son eternas, ¿no? Sabemos que son la vida eterna, el perdón de pecados y todas estas cosas que nadie más nos puede dar. Vamos al versículo 4 del primer capítulo de Efesios. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y marcaba, nos escogió. Y buscaba el significado de escoger, un significado más específico. Dice: elegir una cosa entre varias para un fin determinado. Y nos escogió, ¿no? Vemos nuestra situación, nuestro corazón, y aún así el Señor nos escogió. Y no da muchas explicaciones. Dice que nos escogió y ya está. Y la definición dice elegir una cosa entre varias para un fin determinado. No dice elegir lo que más destaca, no dice elegir lo que hace la diferencia, sino que fuimos escogidos por Él especialmente, ¿no? Vio nuestras vidas y nos escogió. Y es otro motivo por el cual darle gracias al Señor. El mismo versículo dice que desde antes de la fundación del mundo, su voluntad ya era escogernos, era elegirnos. Y como decía la definición, que es elegir una cosa entre varias para un fin determinado, el mismo versículo nos explica para qué. Dice: nos escogió y nos escogió para ser santos y sin mancha. Podemos ver en Efesios 5, versículos 25 al 27, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios nos escogió para esto, ¿no? Para formar parte de esta iglesia que Él está preparando para presentarse a sí mismo santa y sin mancha. Y también en este punto de escoger, también marqué un versículo que me bendice mucho, que es Isaías 41:9, que también usa esta referencia, ¿no? De escoger, que dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y acá nos muestra otro aspecto de este escoger del Señor, ¿no? Nos dice que somos sus siervos. Y buscaba la palabra siervo también, dice persona sometida al servicio de otra. El Señor nos escogió también con la finalidad de servirle. Y tenemos que hacerlo santos y sin mancha, como nos marca el versículo que estamos tocando. Vayamos otra vez a Efesios 1, versículos 5 y 6. Dicen: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y otra vez muestra algo muy importante en nuestras vidas, ¿no? Dice que somos predestinados, otra vez somos elegidos para ser sus hijos. Y otra vez presenta el para qué somos escogidos. Dice que somos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y me pensaba, ¿no? ¿Cómo no alabar la gracia del Señor si nos escogió, ¿no? Nos eligió sin ningún motivo que nuestra razón pueda entender. Él nos escogió para alabar su gracia. Y al hacernos hijos de Él, también nos hace herederos de Él. Somos hijos, coherederos con Jesucristo. Y en Apocalipsis 21:7 nos muestra esto. Que dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Tenemos la herencia del Señor, ¿no? Que es esta vida eterna. Tenemos la herencia que no es una herencia como la da el mundo, sino es una herencia eterna, como lo veíamos en las bendiciones del Señor. Son cosas que no se desgastan. Son cosas eternas las que nos ofrece el Señor a nuestras vidas porque nos escogió. No hay otro motivo, no podemos decir que porque fuimos los mejores, no podemos decir que porque nos destacamos entre todos, sino que el Señor antes de la fundación del mundo decidió escogernos a cada uno en particular. No fue que agarró y un puñado de gente dijo esta va a ser la iglesia de Santa Fe, sino que Él fue vida por vida y nos fue escogiendo en su gracia. Y obviamente otro motivo más que vemos para agradecerle a Dios y dejar de vernos a nosotros mismos y empezar a ver al Señor, que Él fue quien nos escogió, que Él fue el que nos puso en su cuerpo. El versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y lo veía mucho más importante, ¿no? Para en esas veces donde vi mi estado, vi mi vida, lo que más vi fue el estado de mi corazón, mis pecados. Y acá nos dice, ¿no? Que nos da redención, que nos salvó y en Él tenemos la victoria. Él ya lo ha decidido así y lo único que tenemos que hacer nosotros como sus hijos es tomar estas promesas con nuestra fe, poniéndola en práctica.
Si me pueden acompañar a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Dicen, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en Él tenemos esta redención que nos abre los ojos y nos damos cuenta de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y el perdón de pecados, que es algo tan importante de nuestras vidas, ¿no? Es lo que nos deja puros. Y hace unos días leía Colosenses 2, versículo 13 y 14, que son algo muy, muy increíble. Al leerlo dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Que leía esto y decía qué cosa más real, ¿no? Me imaginaba a Jesús agarrando, no sé, la lista de las leyes del antiguo pacto imposibles de hacer, ¿no? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Y Él poniendo la cruz frente a esto y desvaneciendo todo esto que es en contra nuestra, que no podíamos. Y también veía en esto la grandeza del Señor, ¿no? La bondad que tuvo con nuestras vidas. Ponía también que ya no hay condenación cuando experimentamos, ¿no? Este nuevo nacer con Jesucristo, cuando nos abre los ojos y podemos verlo. Y me iba a Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, versículos conocidos que dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Dios nos da este conocimiento de su persona, ¿no? Dios es el que nos escogió inexplicablemente para nosotros, nos escogió a nosotros y por esto les damos gracias y alabamos la gloria de su gracia. Otro versículo que me ayuda mucho personalmente es Romanos 8, del 34 al 39, también muy conocido, pero que dice una verdad tan cierta en el Señor, que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desolación o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto que dice, ¿no? ¿Quién nos condenará si Cristo, el que murió y resucitó, intercede por nosotros? Tenemos la bendición de tener a Jesús como abogado en los cielos, ¿no? Y Jesús intercede. Cuando Dios ve nuestras vidas, Jesús se pone al medio y Dios nos ama porque nos ve a través del Hijo.
Y pensaba en esto que dice, ni lo presente ni lo porvenir. Y tenemos que poner fe en esto, ¿no? Y pensar que los pecados que hemos cometido, los pecados que nuestra carne nos hace cometer en el presente y los pecados que vamos a cometer, porque tenemos esta naturaleza humana, ¿no? Que es con la lucha constante día a día. El sacrificio de Cristo fue suficiente para tapar cada uno de nuestros pecados y esto nos tiene que hacer vivir gozosos, ¿no? Sabiendo que no tenemos condenación en Cristo, que Él ya pagó el precio. No por esto vamos a vivir una vida como nos parezca, ¿no? Porque leímos anteriormente que estamos llamados a ser santos y sin mancha, pero el Señor nos muestra su fidelidad y su bondad hacia nuestras vidas. Hebreos 4, 15 y 16, conocido también, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos pide una vida en santidad y Dios también nos dice que comprende nuestras debilidades porque Él fue hombre, ¿no? Fue hombre y fue tentado, pero sin pecado, fue santo. Y esto también era otro motivo para dejar de ver mi vida y mirar al Señor y mirar la bondad del Señor para con mi vida. El versículo 8 del capítulo 1 de Efesios dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y buscaba, en la NBI dice sabiduría y entendimiento. Y pensaba en esto, ¿no? Que la otra vez veíamos en Casa Bíblica otros pensamientos que se fueron dando a través de la historia y veía tantas doctrinas erróneas, ¿no? Que algunos pensaban que Jesús no podía ser hombre porque pensaban que en la materia estaba el pecado, otros que pensaban que Jesús nació y era un simple hombre y cuando se bautizó adquirió la naturaleza divina, y otros que pensaban que cuando fue a la crucifixión su naturaleza divina tomó su cuerpo y no sufrió, y muchas más, obvio, muchos más pensamientos erróneos. Y en esa clase en mi interior le agradecía al Señor, ¿no? por la doctrina que nos ha dado, por la visión que tenemos como iglesia, que no hay nada que nos ponga en jaque en lo que estamos predicando, en lo que escuchamos en la iglesia, y esto me dejaba en paz, me dejaba tranquilo. Y sentía que podíamos poner las manos en el fuego por nuestra doctrina porque no estamos, gracias a Dios, fuimos guiados por hombres temerosos de Dios y de la palabra, y Dios en su gracia nos permite seguir de la misma manera. Y le agradecía al Señor pensando en esas vidas de personas que van atrás de otras doctrinas y dan la vida, y al fin y al cabo no era el camino correcto. Y otro motivo más para alabar al Señor y agradecerle por este entendimiento que nos dio. Si me pueden acompañar a Primera de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y me quedaba sin palabras, ¿no? El Señor tiene tanta bondad
con nuestras vidas y tantas bendiciones que nos ha dado como iglesia. Y seguimos con el versículo 9 y el 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Y nos reveló su voluntad, nos reveló que quería una iglesia santa, sin mancha, nos reveló que Él nos perfecciona y que busca este encuentro de la iglesia con Dios, ¿no? Busca este encuentro en lo celestial y no solo nos lo reveló, sino que nos hizo parte de esto. Somos parte de su pueblo, somos parte de su iglesia. Y otra vez, qué bondad que tiene el Señor con nuestras vidas, qué agradecido que estaba mientras la hacía esta prédica, mientras reflexionaba esto, y qué agradecidos que estamos por poder tener todos estas bendiciones, estos privilegios, siendo personas normales, ¿no? Algunas veces pienso, cuando camino en la calle y veo tanta gente, digo que todos son iguales a mí, no hay nadie que... No hay nadie que destaque de mi vida como para decir, yo por esto soy cristiano, sino que lo que nos hace diferentes es tener al Señor, ¿no? Y el Señor fue el que nos escogió a nosotros y me llenaba de gozo esto también. El 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Él. El 13 y el 14 marcaba también que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y el broche de oro, ¿no?, de las bendiciones es esta marca, este sello espiritual que nos deja el Señor. Para los que no sepan, las arras se está refiriendo a la garantía de nuestra herencia. Y es esa garantía, ¿no? El Señor nos marca como pertenencia suya, nos marca como hijos suyos, y esto sirve para garantía de que tenemos esta herencia, ¿no? Que la herencia es nuestra, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Y veía todo esto, ¿no? Y decía, me salía una oración de gratitud al Señor, dándole gracias por ponerme en sus planes, por ponerme en sus caminos. Y esa primera idea de ver las debilidades de uno, me traen a otros dos versículos, que dice 2 de Corintios 4:7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y 1 de Corintios, capítulo 1, 26 al 31. Que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahí está la respuesta, ¿no?, de esto. Somos personas, tenemos errores, tenemos debilidades, tenemos luchas, tenemos tantas cosas que a nuestros ojos pueden ser grandes o difíciles por nuestras fuerzas y mirando nuestra incapacidad de actuar en contra de aquellas cosas, pero vemos que el Señor ha decidido tomar nuestras vidas y qué agradecidos que tenemos que estar con Dios, ¿no? Somos esos vasos de barro, igual que todos los otros, pero Dios escogió a estos vasos de barro para poner su presencia. Escogió a estos necios, a estos viles, a estos débiles, para poner su presencia y su gloria. Y el versículo 30 de 1 Corintios, capítulo 1, dice: «Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». El Señor va a actuar en nuestras vidas, ¿no? El Señor va a ir transformando nuestros corazones para que lleguemos a ser esa iglesia sin mancha y sin arruga, con su sabiduría, con su justificación, con su santificación, con su redención y con todas las cosas con las que Él actúa en nuestras vidas. Y me llevaba esto, ¿no?, a mirar al Señor. Y recordaba la canción que cantábamos el domingo, que cantábamos en tu fidelidad, en tu fidelidad, que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, ¿no? En nosotros no está ese cambio, nosotros no vemos esa posibilidad que tiene el Señor para usar nuestras vidas. Y me enfocaba en esto, ¿no?, en que podamos ser estos vasos de barro, que a pesar de todas las cosas que nos vemos, saber que Dios nos escogió y que tiene un plan perfecto y mucho más alto para nuestras vidas del que nosotros podamos llegar a tener. Y resumía lo que leímos en los versículos: nos escogió para ser santos y sin mancha, nos hizo hijos para alabanza de la gloria de su gracia, nos redimió y perdonó, nos dio entendimiento, nos reveló su voluntad, nos selló y marcó como suyos. ¿Y qué más podemos pedirle al Señor, no? Él, con todo su amor y su bondad, se reveló así a nuestras vidas, y ya nuestro estado se queda tan insignificante al lado del poder y del amor que tiene el Señor para nuestras vidas, y que podamos enfocarnos, ¿no?, en mirarlo a Él y dejar de ver nuestras vidas, nuestras cosas, como cosas grandes, como cosas que no podemos afrontar con Dios. Algunas veces le damos un tamaño tan exagerado a cosas que Dios puede sacarlas en un segundo, y tenemos que enfocarnos en mirarlo a Él, y que podamos cada día, como decían, se predicaba el domingo a la tarde, ¿no?, tomar esta vida en fe, y que podamos tomar todas estas bendiciones que nos dio el Señor en fe, sabiendo que somos escogidos, que Él es el que nos ayuda en nuestras pruebas, el que nos perdona, el que nos da el entendimiento, el que nos revela su voluntad y el que nos marcó como pertenencia de Él. Amén.